Hola, hola, muy buenas noches. Estamos una vez más por aquí transmitiendo para ustedes. Regresamos con el tema del día de ayer, superar miedos. Nos quedamos ayer un poco picados con el tema. Hoy vamos a darle continuidad. Espero que todo por ahí se escuche bien. Parece que así es. Así es. Vamos a compartir por aquí. Em, Listo. Por ahí anda la mosca. Espanta. Bueno, ya estamos de vuelta el día de hoy. Como todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche estamos transmitiendo un tema relevante, un tema importante que nos ayude en nuestro vivir diario. Y bueno, estamos aquí listos para compartir con ustedes, como siempre, con todo el cariño que ustedes nos puedan permitir, compartir un tema. Hoy continuamos con superar miedos. Estamos con la segunda parte. Ayer hablábamos un poco, analizábamos sobre qué es el miedo, cómo este miedo es un sistema de defensa, por decirlo de esta manera, es un mecanismo de seguridad para nuestra vivencia, nuestra sobrevivencia, para pasar la vida en este mundo terrenal. Como este miedo es como una especie de escudo, como una especie de sensor que nos ayuda a identificar cuando nos acercamos a algún peligro, cuando estamos propensos a sufrir algo que atente contra nuestra vida en este plano terrenal y que nos evite continuar pues vivos. Básicamente eso es en lo que es el miedo, es ese sistema, esa emoción de protección, ese sensor, esa alarmita que se activa. No sé si les ha pasado aquí en México. Bueno, yo me he topado con algunos camiones que cuando vas cuando te subes al camión, los camiones dicen no correr a más de 95 kilómetros por hora, algo así, y llevan una alarmita ahí arriba, un foquito rojo, y cuando se supone que el conductor sobrepasa los 95 kilómetros, el foquito se prende y suena una alarmita. Eso está indicando que el conductor está sobrepasando el límite que se le estableció, está más arriba de lo que se le ha permitido, de lo que está permitido, y tiene que bajar la velocidad. El miedo es algo así, es esa alarma que nos dice, oye, estás sobrepasando lo permitido y estás corriendo un riesgo más allá de lo que tú eres capaz en ese momento. Y esto es importante aclararlo. En este momento nosotros tenemos ciertas capacidades que nuestro cuerpo, nuestra mente han identificado. Nuestra mente ha dicho, bueno, tienes actualmente la capacidad de correr hasta 1 kilómetro, y si tú corres más de 1 kilómetro, bueno, ya es momento de soltar las alarmas y comienzan a dolerte los pies o comienzan a salirte algunas, te falta la respiración, en fin, te comienza a mandar algunas señales de alarma que te dice estás en un riesgo. Obviamente esto es importante también contemplarlo y no malinterpretarlo, porque bueno, estas señales de alarma muchas veces nos dan avisos de que, como en el caso de las enfermedades, estamos sufriendo algún grave riesgo de una enfermedad a lo mejor muy muy grave o cuestiones así. Pero en el caso de los objetivos, de cuando tenemos que lidiar con situaciones como los proyectos, como cumplir un sueño, como por ejemplo el miedo a hablar en público o a hablarle a alguna persona que nos atrae, en fin, el superar ese miedo respecto a algo que no es tan dañino como realmente pareciera. Esos sistemas de alarma, bueno, se activan porque sienten que nos hacen un daño que en algún momento en nuestra infancia se vio afectado de esa manera, y en este momento ya no siempre es igual, como sucede, te repito, en el caso a lo mejor de hablar en público, que muchas personas, bueno, llegan a tener ese miedo, y en su caso, en su momento, tu servidor, bueno, también sufría bastante de ese miedo del que van a decir. Y esto era debido a que, bueno, en algún momento alguien pues se burló de nosotros, nos hizo lo que conocemos como el bullying, y nos creó ese sistema de alarma a decir, no, es que tú al hacer esta acción, tú quedas en ridículo, y eso atenta contra tu vida, eso atenta contra lo que tú eres, y por lo tanto no debes hacerlo.
Es lo que pasa cuando a lo mejor quieres emprender un proyecto y a lo mejor nunca lo has hecho. A lo mejor tú quieres emprender algún negocio y jamás en tu vida lo has hecho, pero nadie en tu familia ha emprendido un negocio y todos han dicho que es riesgoso emprender un negocio porque a lo mejor dedicas mucho tiempo, o porque no ganas lo suficiente, o porque la economía no está estable como debería. En fin, hay muchas situaciones negativas alrededor y todas estas situaciones negativas te llegan a ti, quedan en tu mente y tu mente las analiza. Y al no tener algo contra lo cual contrastar, tu mente dice, bueno, es que esto debe de ser así, esta información parece ser verídica y entonces esto es lo que nosotros debemos hacer. Por lo tanto, no debes emprender ese proyecto porque estás atentando contra tu vida, estás atentando contra la seguridad que te trae cierta situación y no debes hacerlo. Lo mismo pasa en el caso de algunos, pues digámoslo así, de algunas situaciones de las que consumimos, que sabemos de manera hasta cierto punto que nos hacen daño, pero nuestra mente está incrustada de ideas y situaciones que dicen el por qué sí debes hacerlo. Es decir, nuestra mente tiene dos líneas que contrasta, los pros y los contras. Cuando tiene muchos pros, dependiendo de la situación, y tiene muchos pros, aunque esos contras no nos estén haciendo el daño suficiente en ese momento, nuestra mente termina por aceptar todos esos pros, todas esas cuestiones positivas y dice, bueno, debemos de seguirlo haciendo. ¿Por qué? Porque hay muchas más cosas positivas. Aquí anda la mosquita de nuevo. Porque tenemos muchas más cositas positivas que obtener de esto que cosas negativas. Cuando nosotros realmente nos ponemos a analizar, y esto sucede cuando realmente te planteas un objetivo, cuando realmente te planteas un sueño, y te pones a analizar la verdad de esta situación, y dices, bueno, ¿por qué es así? ¿O por qué debería ser de esta manera? ¿O cómo puedo hacerlo yo? Cuando realmente haces ese estudio profundo desde el interior, y realmente descubres que a lo mejor tu miedo simplemente es infundado, porque tú realmente no has estado en esa situación, o a lo mejor estuviste en esa situación, pero te encontrabas con una capacidad diferente a la actual. Por ejemplo, a lo mejor ibas en la primaria y tú no podías, pasabas los exámenes de matemáticas de panzazo, le decimos aquí en México, los pasabas con puro 6, con la calificación mínima, pero aprobabas. Entonces, pues, todo el mundo te dijo que tú eras muy malo para las matemáticas porque pasabas, apenas pasabas. Entonces eras malo y en la primaria pues tú fuiste malo para las matemáticas, pero en algún momento tú fuiste aprendiendo un poco más y de manera inconsciente tú te alentaste para ser mejor en matemáticas y estudiaste un poco más, pasaste al siguiente curso, al siguiente nivel, terminaste ese curso, te graduaste y pasaste al otro y ya estabas un poco más preparado y ahora comenzabas a sacar un poco de mejores calificaciones y en algún momento tu mente podría llegar a decir, no, es que tú eres malo para matemáticas y no puedes sacar calificaciones altas, algo está mal, a lo mejor no estás haciendo bien las cosas y entonces inconscientemente comienzas una vez más a regresar a ese nivel bajo de panzazo. Pero tú ya no cuentas con las mismas capacidades que tenías en la primaria. Ahora tú tienes más conocimiento, tú tienes más capacidades y ahora puedes hacer las cosas con más técnica y más capacidad. El miedo o la circunstancia para que te dijeran que tú eras malo en matemáticas ha quedado atrás. En ese momento tú ya no eres la misma persona, ya no cuentas con las mismas habilidades que antes y ahora puedes desempeñarte de una mejor manera. Es así como nosotros podemos ir superando los miedos. Para superar un miedo, primero debemos identificar cuál es el miedo, parte de cómo se originó y qué podemos hacer para superarlo. ¿Cuál es tu miedo? Si estás por ahí, regálame algún comentario sobre respecto a tu miedo, qué miedo tienes, respecto a qué es tu miedo y bueno, vamos a darle alguna orientación que podamos compartirte respecto a este tema. Ahorita que bueno, aún tenemos un poco de tiempo. Si me regalan un vasito de agua por ahí, por favor. Se me atora aquí un poquito. Andamos
muy carrereados y muy presionados, a pesar de que estamos un poco en cuarentena, pero bueno, seguimos en actividad con ustedes. Te recuerdo, todos los días a las 9 de la noche, bueno, de lunes a viernes, estamos a las 9 de la noche compartiendo con todos y cada uno de ustedes un tema relevante, un tema importante. Muchas gracias. Por ahí un saludo a Augusto Batallas y tenemos aquí a Arbal. Saludos, maestro, excelente noche. Muchas gracias, estimado Arbal. Un placer estar por aquí de nuevo con ustedes. Y bueno, es así como superamos los miedos. Hay un estudio, incluso está el libro que se llama El efecto Pigmalión, donde hablan de que una persona termina por convertirse en la persona que alguien más cree que puede llegar a convertirse. Es decir, que la mayoría de las ocasiones nosotros terminamos convirtiéndonos en aquella persona que alguien más creía que podríamos nosotros llegar a transformarnos. Es decir, por ejemplo, si nuestros papás pensaban que podíamos ser, a lo mejor ellos nos orientaban para ser ingenieros, por ejemplo, pero nosotros no teníamos realmente ese toque de ingeniería y inconscientemente nuestros papás pensaban en que íbamos a hacer otra cosa, terminamos por ser esa otra cuestión hasta que nos encontramos a nosotros mismos y terminamos por convertirnos en lo que nosotros realmente deseamos ser. Un saludo aquí para José Moreno. La cuestión para superar el miedo entonces es identificarlo y volvernos más grandes que él. Nosotros siempre tenemos que ser más grandes que nuestro miedo, no para desaparecerlo, no podemos desaparecer ese miedo. El miedo siempre va a estar con nosotros. Incluso te recomiendo este libro, colorín colorado, este cuento no se ha terminado, si no recuerdo de no mal recuerdo de Odín Dupeirón, una bonita novela ahí, donde habla de el miedo que siempre anda con la princesa y representa un dragón, el dragón del miedo, y siempre anda por ahí con él, porque al final de cuentas el miedo jamás lo vamos a terminar de desaparecer. El miedo siempre nos va a acompañar porque es una emoción que es parte de nosotros, es importante para nuestro paso, nuestra aventura en este planeta Tierra, pero también es importante entender que este miedo no debe de ser un freno, no debe de ser una cadena, porque también podemos utilizar el miedo como impulso, el miedo a ser siempre iguales, el miedo a morir sin dejar un legado, el miedo a morir sin haber alcanzado mi verdadero sueño, mi verdadero objetivo, el miedo a que un día estés llegado a los 50 años, por ejemplo, y te recuerdes en tu juventud y digas, ¿y qué hubiera pasado si yo le hubiera hablado a esa chica que me gustaba, a ese chico que me encantaba? Quizás me hubiera hecho caso, no lo sé, jamás lo intenté. El miedo a que te hagas ese tipo de preguntas de tu pasado y digas, ¿y si yo le hubiera dado ese beso a esa persona querida? O si le hubiera hablado por teléfono, o si le hubiera dicho a mi jefe que me subiera el sueldo, o si hubiera emprendido ese negocio, o si hubiera tomado ese curso, o si hubiera hecho aquello que realmente me apasionaba, ¿qué sería de mí en este momento? En ese momento, en los últimos días de nuestras vidas, nosotros haremos esa visión retrospectiva de nuestra vida. Y incluso en este momento tú puedes hacerlo, tú puedes sentarte y decir, ok, voy a hacer una visión retrospectiva de mi vida. Y mirar hacia atrás. Obviamente encontrarás muchas cuestiones que no has hecho y que no hiciste y que ya no podrás volver a hacer por haber enfrentado, por haberte topado con ese miedo y no haberlo superado, por no haber dado un esfuerzo e ir un poco más allá. Pero ¿qué pasa si comienzas a tomar conciencia de esto? Comienzas a enfrentar ese miedo, comienzas a ir un poco más allá. Entonces comenzarás a llevar una vida de una manera diferente. Te invito a que en estos días hagas esa visión retrospectiva y te encuentres no solo con tus miedos, también encuéntrate con tus éxitos, con aquellas cuestiones que has logrado y que pensabas que no lograrías, porque esos son los momentos en los que tú enfrentaste ese miedo, esos momentos en los que tú te atreviste a ir más allá y superaste tu miedo.
Cuando tú has conseguido algo que creías que no podrías haber alcanzado, que no sabías cómo lo ibas a terminar y sin en cambio lo terminaste, que pasaste a lo mejor esa materia, que conseguiste ese aumento, que conseguiste esa venta, que terminaste ese proyecto a tiempo con tanta presión y que creías que a lo mejor no lo ibas a lograr, que llegaste a tiempo, que a lo mejor corriste un maratón y quizás no ganaste, pero llegaste al final y pensabas que no lo ibas a lograr durante el transcurso, durante tu preparación. En fin, todos esos éxitos que tú has alcanzado en ese momento han sido producto de haber superado ese miedo, no de haberlo derribado por completo, sino haber sido mayor que él y hacerlo parte de ti para impulsarte en ese objetivo, en ese camino de tu vida. Así que te invito a que hagas esta pequeña retrospectiva, este pequeño análisis hacia atrás sobre qué ha sido aquello que has enfrentado, que has superado a través de esta circunstancia de tu vida. ¿Qué miedos has enfrentado y qué miedos no has enfrentado? ¿Qué miedos tienes en este momento? ¿Qué ideas te impiden alcanzar esos sueños, esos objetivos? Al final de cuentas, la mayoría, no digo que todo, la mayoría de las circunstancias que a nosotros nos impiden alcanzar nuestros objetivos son circunstancias que ni siquiera han sucedido, y esto es importante entenderlo, porque a veces quieres un objetivo y comienzas a crear ideas que te dicen, bueno, les voy a platicar rápidamente un cuento que resume brevemente parte de lo del miedo. Se encontraba un señor ahí, iba manejando en la noche, iba en su cochecito todo a gusto, y en un camino pues desolado, iba tranquilo y de repente se poncha su llanta. Se baja, revisa, se ponchó la llanta, no hay problema, traigo mi refacción, abre su cajuela, para sorpresa de él no llevaba gato y no llevaba llave de cruz. Y entonces dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? A lo lejos observa una pequeña casilla y se veía una luz, obviamente, entonces se entendía que alguien estaba por ahí viviendo. Así que dice, bueno, probablemente esa persona de ahí tenga algún gato, tenga alguna llave de cruz y me pueda prestar para que yo cambie mi llanta, ya que traigo la refacción. Dice Augusto Batallas, ¿qué tema estamos tratando y cuál es el objetivo de la charla? Estamos tratando el tema superar miedos. El objetivo, bueno, es entender cómo podemos enfrentar nuestros miedos y cómo superarlos para salir adelante y alcanzar nuestros objetivos que nos frenan en algún momento. Bueno, los miedos nos frenan en algún momento. Bueno, entonces, continuando con la fábula, esta persona va ahí caminando y se acerca ahí y comienza a acercarse más y más, y en el camino comienza a pensar, ¿sí? No había sucedido, él comienza a pensar, ¿y si esta persona no me abre la puerta? ¿Y si es una persona mala? ¿Y si la persona que vive ahí se ofende porque es noche? ¿Y si se molesta porque le voy a tocar? Pero él seguía caminando para acercarse a la casa y pedir el gato. Su finalidad era conseguir el gato y la llave de cruz para cambiar la llanta de su coche y él continuar por su camino. Pero él seguía pensando también mientras caminaba en todas estas cuestiones. ¿Y si esta persona se molesta? ¿Y si esta persona tiene mal carácter? ¿Qué voy a hacer? ¿Y si esta persona me grita? ¿Y si esta persona no me abre? ¿Y si no hay nadie ahí? ¿Y si los interrumpo? Total, que cuando llegó a la puerta de la casa, dijo, no, esto es muy peligroso, mejor me espero a que alguien regrese por mí. Y se regresó corriendo a su coche, ni siquiera tocó la puerta. ¿Qué es lo que pasó? Que no sabía lo que iba a suceder, jamás llegó a tocar la puerta, jamás supo si la persona tenía o no el gato, simplemente se creó toda una serie de ideas en su cabeza y se regresó, se encerró toda la noche. Entonces, el objetivo de esta fábula es entender que la mayoría de las veces construimos ideas en nuestra mente que no han sucedido, que no sabemos,
prejuiciamos a la gente, prejuiciamos las situaciones sin entender la verdadera profundidad, sin entender la verdadera complejidad de toda la situación que está envolviendo con pequeñas ideas que nosotros hemos creado en nuestra mente. Entonces es importante muchas veces, y para no decir que la mayoría de las ocasiones, analizar con profunda cautela la profundidad posible de la situación. ¿Qué hubiera pasado si esta persona llegaba, tocaba la puerta y la persona salía y le dijera, claro que sí, aquí tengo un gato, tengo la llave de cruce, incluso soy un talachero tal vez y por eso estoy aquí en casi medio de la nada y con gusto te ayudo a cambiar tu llanta para que sigas tu camino? Y a lo mejor esa persona no hubiera tenido que dormir en su coche y se hubiera ido caminando tranquilamente. En realidad no lo sabremos porque bueno, no es parte de la historia, pero este es el punto, ¿no? Entender que muchas ocasiones nosotros así nos creamos ideas. Pasa mucho en las relaciones de pareja. Muchas ocasiones una parte de la pareja está pensando en qué estará haciendo la otra parte cuando no está con él. Y bueno, si esta persona está pensando en que a lo mejor tenían una cita a las 5 de la tarde y son 5:30 y su pareja no llega y él comienza a pensar, es que a lo mejor está con alguien más, es que a lo mejor se comienza a crear este tipo de ideas. Y cuando su pareja llega, a lo mejor llegó 45 minutos tarde porque el tráfico estaba pesado, porque se quedó un poco más realmente a trabajar en la empresa y él piensa que fue otra situación. Bueno, cuando llegue la recibirá de una manera agresiva y probablemente incluso la cita no termine de manera adecuada como se hubiese planeado, como querían que terminaran. No disfrutarán el momento simplemente. ¿Por qué? Porque se crearon situaciones e ideas antes de enfrentar la verdadera situación y bueno, tener los puntos claros respecto a la situación. Como decíamos ayer en la charla, de que en la noche, bueno, llegas y ves ahí un bulto y no sabes qué es porque lo ves en la penumbra en la noche y cuando prendes la luz resulta que es un bulto de ropa. Muchos de nuestros miedos están creados de esta manera, son simplemente proyecciones que nosotros hemos creado a través de nuestra vida, a través de nuestras experiencias, pero realmente no implica que todas las situaciones futuras vayan a ser de la misma manera que la situación anterior. Y si era lo contrario, y un asaltante que podría causarte daño, claro que sí, Augusto Batallas también podría haber sido lo contrario, pero bueno, es una cuestión de analizar. Por eso estamos aclarando que bueno, hay que tratar de profundizar las dos cuestiones siempre en cada situación. El punto de la fábula, bueno, es entender que a veces nos enfrentamos a situaciones de las que no sabemos realmente cómo podemos salir y nos detenemos por miedo. A veces, por ejemplo, queremos emprender algo o queremos, por ejemplo, hablarle a una chica y nosotros no lo terminamos de hacer porque pensamos que seremos rechazados sin siquiera saber la realidad. Claramente en el momento, bueno, a lo mejor pudiera rechazarte o también podría ser lo contrario. El punto es que al final de nuestras vidas lleguemos con la mayor satisfacción de haber dicho, di lo que tenía que dar en el momento y con las cuestiones que yo podía haber dado. Porque incluso el miedo nos evita hacer acciones que realmente nos gustaría experimentar, a lo mejor aventarte de un paracaídas, a lo mejor correr un maratón, a lo mejor escalar una montaña, a lo mejor vivir una aventura con tu familia. En fin, eso no evita. El miedo no se trata de que lo desaparezcamos para que hagamos todo, lo disfrutemos al máximo, sino se trata de que el miedo nos acompañe como un amigo para ayudarnos a prevenir las situaciones, incluso hacernos la pregunta, ¿qué es lo peor que podría pasar en esta situación? Y bueno, hacer lo posible para que eso no suceda mientras se enfrentas la situación con las mayores precauciones posibles y claro que sí, salir siempre airosos y exitosos de esa situación, porque al final de cuentas es eso. Te repito, el miedo jamás lo vas a dejar de lado, no lo podemos desaparecer porque es una emoción parte de nosotros, pero sí que es importante entender que a veces el miedo nos supera y se vuelve en pánico. Y cuando se vuelve pánico, bueno, nosotros dejamos de tener el control, porque ahora el control es totalmente de la emoción y es ahí cuando realmente dejamos de ser nosotros y dejamos de alcanzar nuestros verdaderos objetivos. Ese es el comentario del día de hoy. No sé si por ahí alguien tenga algún otro comentario, estimado director tecnológico, parece que no.
Bueno, espero que les haya agradado. El día de mañana nos veremos con un tema nuevo, un tema diferente. Te recuerdo, de lunes a viernes a las 9 de la noche estamos aquí transmitiendo, analizando algún tema, platicando alguna reflexión que nos ayude en nuestro vivir diario. Si tienes algún tema, algún comentario, algo que quisieras que compartamos contigo, con todos ustedes, con mucho gusto hazme tu comentario y lo analizamos y lo compartimos y con mucho gusto le damos seguimiento. Sin más, nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.